Bienvenidos sean a la ceremonia de clausura de la Convención Bancaria número 84, la banca como impulsor del crecimiento económico 2021. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Les pedimos guardar los aplausos al final de la presentación de los mismos. Preside este evento el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el licenciado Luis Niño de Rivera Layú, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México. El licenciado Daniel Becker Feldman, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. El licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México. El maestro Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El maestro Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y el licenciado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Los recibimos con un fuerte aplauso. Comenzamos. Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dirigirnos su mensaje. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, licenciado Luis Niño de Rivera, licenciado Daniel Becker, gobernador del Banco de México, a todos los invitados y presentes, al Presidium. Muchas gracias a la Asociación de Bancos de México por la invitación a la Convención Bancaria número 84. La pandemia de COVID-19 ha provocado sufrimiento y pérdidas humanas, que es lo que más duele, pero como todos sabemos, también tuvo un impacto económico. En la ciudad, la pandemia, por sus características demográficas, por la pérdida de décadas de alimentación sana y una población sedentaria que llevó a altos índices de diabetes, hipertensión y otras comorbilidades, las y los habitantes de la ciudad hemos vivido un año sumamente difícil. De la misma forma, igual que en otras ciudades del planeta, los impactos económicos derivados de las acciones de aislamiento físico han representado impactos importantes, sobre todo en el empleo. Coincidimos en la política implementada por el presidente de la República de apoyar la economía desde abajo y destinar la mayor parte del presupuesto público a apoyos universales y a la inversión pública. Quiero tomar un minuto muy breve para mencionarles a qué nos referimos en la ciudad. En la ciudad, el Gobierno de México invierte todos los años cerca de 22,000 millones de pesos en becas para adultos mayores y jóvenes. Desde la ciudad invertimos cerca de 11,000 millones de pesos más en apoyos directos, donde destaca la beca universal a todos los niños y niñas de escuela pública, desde preescolar hasta secundaria, que se suma a la beca universal a estudiantes de preparatoria pública que promueve el Gobierno de México. En el 2020, además de los apoyos federales,
destinamos 2.500 millones de pesos de apoyos adicionales directos a la población. En la inversión pública, la Ciudad de México triplicó lo que se destinaba en obra pública en 2018 con los mismos recursos, es decir, con una política de orientación del gasto. Aún con el impacto económico de la pandemia, la ciudad habrá invertido en 3 años, incluido 2021, 70,000 millones de pesos en obra pública, además de la creación de obra de infraestructura social dedicada principalmente a la educación. Sin embargo, sabemos que no es suficiente con la inversión pública y es indispensable y necesaria la inversión privada. Por ello, y para facilitar todos los trámites para el desarrollo de proyectos, hemos abierto una cantidad muy importante de ventanillas digitales en prácticamente todos los trámites, promoviendo incentivos para la inversión y acelerando autorizaciones y ampliando la red de gobierno digital y accesos gratuitos a Internet. La vacuna contra el COVID-19 y el gran esfuerzo que ha hecho el presidente por destinar recursos suficientes y las gestiones para la adquisición de la vacuna son vitales para la reactivación. De nuestra parte, trabajamos con el programa de reactivación económica de la ciudad, que incluye construcción, corredores de vivienda incluyente, regeneración urbana, programa de transformación de oficinas en vivienda, un programa de promoción turística para el segundo semestre de este año, en el marco de la celebración de los 200 años del México independiente y la celebración de los más de 7 siglos de historia de esta Ciudad de México, capital cultural de América. Ya tenemos igual buenas noticias. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya prácticamente se ha recuperado una parte muy importante. Estamos al 65% de los vuelos que se tenían en enero del 2020. Esta certidumbre en la inversión requiere el apoyo de la banca y por ello me parece pertinente la importancia de la participación de los bancos en esta reactivación fundamental de la ciudad como parte fundamental de la reactivación económica del país. Quiero terminar agradeciendo el enorme esfuerzo y el enorme apoyo que hemos recibido de toda la banca en esta época de pandemia. Enorme solidaridad de distintos bancos, de todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes no habríamos podido llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido esta labor titánica de enfrentar la pandemia en la Ciudad de México. La ciudad camina y se levanta siempre por la grandeza de su gente. Como hasta ahora, juntos vamos a seguir saliendo adelante. Nos toca de manera conjunta construir el camino de la reactivación para el empleo digno y reactivar la grandeza de nuestra hermosa Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos a la jefa de gobierno por su mensaje. La palabra es ahora del maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Ayer recordábamos que justo hace un año, al momento en que se clausuraba la 83ª Convención Bancaria, estaba coincidiendo justo con el anuncio del inicio de la jornada de sana distancia. Es decir, fue justo el momento en que empezó de manera oficial a reconocerse tanto las medidas que se tenían que poner en los aspectos sanitarios como el impacto económico que esta podía tener. Me da mucho gusto también que sea ahora en esta convención en la que en un formato virtual, semipresencial, podamos nuevamente empezar a darle salida a esta pandemia y a la recuperación en la parte económica. Habíamos señalado que inmediatamente después del inicio de la pandemia, las autoridades financieras y bancarias, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, etcétera, tomamos una serie de medidas con el objetivo de tratar de mitigar el impacto que la pandemia, el distanciamiento social tuviera en la economía de las familias y de las empresas.
Las primeras dos medidas que tomamos desde la Comisión Nacional Bancaria fueron 2 rondas de facilidades autorizadas en 2020 para que los bancos e intermediarios financieros no bancarios pudieran flexibilizar sus reglas contables y permitir con ello reestructuras de los créditos. Déjenme darles cuáles son los números finales resultado de esas medidas. Estas medidas de flexibilidad contable permitieron que 8.6 millones de créditos no pagaran ni capital ni intereses durante un periodo de 4 a 6 meses. 1 de cada 5 pesos de la cartera del crédito de la banca comercial fue reestructurado a través de este mecanismo y estos montos equivalieron a 1.4 billones de pesos. Una vez que esta facilidad terminó y a partir de septiembre se aprobó que pudiera reestructurarse créditos en mejores términos de tasas, pagos mensuales y plazos con afectaciones mínimas del historial crediticio de sus titulares, la llamada marca suave en el buró de crédito. La gran mayoría de los bancos aprobaron reestructuras en términos muy similares. Pero no se trata ahora únicamente de discutir qué fue lo que hicimos durante el último año, sino también de hablar cómo vamos a hacer conjuntamente esta recuperación y cómo va la banca a abonar al impulso y al crecimiento en este año. Nosotros estamos convencidos, y así lo prueban los estimados, que la economía mexicana está operando mejor de lo que todos habían pronosticado. Nosotros habíamos esperado un crecimiento del 4.6% en términos reales para este año y la mayor parte de los analistas los han venido actualizando y están en niveles de 5.5%. En 3 semanas nosotros daremos a conocer nuestro nuevo estimado. A pesar de que esta es la crisis más seria desde 1932, es una crisis con características completamente distintas. Las reservas internacionales se encuentran en 195,000 millones de pesos. Tenemos todavía disponible la línea contingente con el Fondo Monetario por 61,000 millones de dólares, la línea swap con la Fed por 60,000 millones de dólares y tenemos otras características importantes como los niveles de deuda del país que en términos brutos representan alrededor del 63% del PIB, cifra muy por debajo del resto de Latinoamérica que está en 79% del PIB. Además, después del periodo de exacerbación de riesgo en los mercados internacionales que llevó a que el tipo de cambio llegara a 25.3 pesos por dólar, hemos visto una revaluación de 11.5%. La mezcla mexicana al día de hoy se encuentra en 62 dólares por barril, 20 dólares por encima que lo que habíamos estimado para este año de 42 dólares. Cada dólar representa 14,000 millones de pesos, así es que si esta tendencia se mantuviera, serían alrededor de un poco más de 300,000 millones de pesos adicionales. Pero estas circunstancias no son suficientes y para ello, durante esta convención, nosotros hemos anunciado una serie de medidas que permiten abonar a un despegue de la actividad económica sobre bases más sólidas y que permiten también aprovechar la posición completamente distinta con que la banca mexicana y el sector financiero salen de esta crisis. Habría que recordar que todas las crisis mayúsculas que hemos vivido en los últimos 45 años estuvieron ligadas, a excepción de esta, a un problema en el sector financiero. Una crisis de la deuda y tipo de cambio en 1972, 1982, en 1976 y 1982, una quiebra del sistema bancario en 1995, y problemas en el mercado de derivados y créditos a las viviendas en 2009. No es por eso sorprendente que saliendo de esas crisis, en 1982 el crédito de la banca privada al sector no financiero hubiera caído 31% en 1982, 18% en 1995 y una cantidad similar en el año 2009. En cambio, en este año la caída fue solamente del 2%, pero además la banca sale mucho más fortalecida. El nivel de capitalización de la banca es del 17% hoy, a diferencia de un poquito más del 15% hace un año. ¿Cuáles son las medidas que nosotros anunciamos el día de ayer? Y quisiera yo enfatizarlas para ayudar a que este crecimiento no solamente sea más robusto, sino también sea más incluyente. El día de ayer, de manera muy importante, anunciamos una medida que cambia los ponderadores de capital, que va a permitir, en línea con los niveles de riesgo de Basilea III, que disminuyan las cargas para cierto tipo de créditos.
Déjenme repetirlo una vez más. El día de ayer anunciamos unas medidas que cambian los ponderadores de riesgo para 3 tipos de crédito. Permítanme repetirlo una vez más, pero ahora en español. El día de ayer cambiamos los ponderadores de riesgo que van a permitir y esperamos que se traduzcan en que caigan las tasas de interés en los créditos hipotecarios, los créditos al consumo y los créditos para pyme. Las estimaciones que hemos hecho a partir de los nuevos requerimientos de capital implicarían que para créditos hipotecarios las tasas de interés podrían caer hasta en un 17% de donde están ahora, es decir, podrían pasar, si la tasa de interés fuera del 12%, alrededor del 10%, para los créditos personales entre el 12 y el 15%, y para los créditos en tarjeta de crédito podrían caer hasta un 30%. Hicimos también un cálculo y anunciamos otra medida que nos pareció muy interesante. Después de revisar las bases de datos, tanto del sistema bancario y financiero como las que se encuentran en el buró de crédito, nos encontramos con algo que era una verdad de perogrullo, y es que las mujeres tienen menos probabilidad de default que los hombres, y cuando entran en un periodo de incumplimiento se ponen al día más rápido. En términos llanos, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Lo que nos pareció que teníamos que hacer esto es establecerlo en la regulación para que pudiera ser reconocido, de tal forma que lo que encontramos en las bases de datos es que las mujeres tienen un 10% de probabilidad menor de default que los hombres. Si esto es reconocido, como lo hicimos ahora en la regulación, eso quiere decir que se podrían otorgar a caer hasta el 10% en la tasa de interés en los créditos que sean otorgadas a las mujeres. Déjenme ser muy franco con esto. Esta no es una medida de acción afirmativa. Esta es una medida que reconoce el hecho de que las mujeres tienen un menor riesgo crediticio que los hombres. Quisiera hacer referencia ahora a una serie de medidas que hemos venido acortando junto con el Banco de México y la Asociación de Bancos con relación al apoyo que se debe dar a los migrantes. Quisiera referirme a tres de ellas en particular. El día de ayer, presidente, la Asociación de Bancos nos informó que de los 1.500 municipios que no tienen ningún servicio bancario, ellos están comprometiéndose a llevarlo a través de forma directa o a través de corresponsales a 407 municipios de manera inmediata. Lo que nosotros nos comprometimos fue a compartir con ellos la información del programa de Internet para Todos, que llevará la última milla a una cantidad de municipios similares y va a permitir expandir de manera muy importante los servicios financieros y bancarios a las poblaciones que hoy no cuentan con ellas. Hicimos además una serie de anuncios y acuerdos con relación a esquemas para facilitar las remesas de nuestros compatriotas en el extranjero. Como ustedes recordarán, el pasado 8 de febrero, junto con el Banco de México y la ABM, anunciamos una serie de medidas para apoyar a los migrantes mexicanos. Quisiera referirme a una de ellas. De manera muy específica anunciamos un programa a través del cual el Banco del Bienestar iba a permitir que los migrantes mexicanos pudieran abrir cuentas de débito de manera remota en Estados Unidos y que estas tarjetas pudieran ser entregadas a través de los consulados. El día de ayer se entregaron las primeros 5 de estas tarjetas en la ciudad de Orlando. Una medida adicional que hicimos fue el permitir que se abrieran, que se expandiera la lista de municipios en los que pueden ser utilizadas los depósitos en dólares. Hasta ahora esta lista ha estado limitada a municipios fronterizos y a ciudades donde el turismo tiene una preponderancia muy específica. Lo que hemos hecho a partir de ahora será ampliar esa lista de municipios hacia aquellos municipios donde existe un alto porcentaje de familias de migrantes. Este es el primer paquete de medidas que desde el sector financiero hemos estado impulsando para superar la crisis y reactivar la economía en la etapa post-COVID, pero no son ni serán las únicas. La reactivación económica no solo depende de una buena posición financiera, sino de que podamos superar pronto la crisis del COVID. Desde diciembre pasado iniciamos nuestros procesos de vacunación y en la actualidad estamos acelerando el mismo. Estamos estimando que para mayo se habrán aplicado cerca de 80 millones de dosis en nuestro país. El gobierno inició con 4 contratos, pero en la medida en que ha habido modificaciones en la logística de los proveedores, hemos hecho ajustes para compensar por cualquier retraso.
Estas medidas, juntos con las que hemos anunciado y junto con la certeza de que en algunos meses más podremos haber dejado atrás al COVID, estamos seguros que nos garantizará que tendremos un año de mucho mayor crecimiento en el 2021 y estamos convencidos de que la banca mexicana tiene que jugar un rol muy importante en esta recuperación. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Herrera. Solicitamos al licenciado Luis Niño de Rivera Layú, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, pase al podio a dirigirnos su mensaje. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente, señora jefa de gobierno, distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. El 13 de marzo de 2020 celebramos en Acapulco, Guerrero, la clausura de la Convención Bancaria número 83, que se convirtió en el último evento presencial de gran escala en nuestro país. En esa ocasión, como ahora, nos hizo el favor de acompañarnos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 12 meses transcurridos de aquella fecha al día de hoy han sido muy dolorosos para México y para el mundo. Este es momento propicio para reconocer a todo el personal médico y de los servicios de la salud que con enorme valentía, amor al prójimo y profesionalismo nos han seguido atendiendo en todo el territorio nacional. De igual manera, queremos reconocer la entrega y capacidad profesional de nuestros colaboradores de las redes sucursales y áreas de atención a clientes por mantener los servicios bancarios abiertos durante los últimos 12 meses. A todos ellos también queremos brindarles un fuerte aplauso de gratitud. La pandemia ha repercutido de manera muy significativa en el devenir económico de México y el mundo, con severas contracciones en las actividades productivas. Conscientes de esta situación, en la ABM reaccionamos de inmediato en abril del año pasado y junto con nuestros reguladores implementamos un plan de diferimiento de 4 a 6 meses de capital e intereses como apoyo a la liquidez de todos nuestros acreditados, como ya mencionó el señor secretario de Hacienda. A partir de finales de agosto ofrecimos reestructuras a mediano plazo de estos y de todos los créditos. Hasta la fecha mantenemos una buena calidad de cartera de crédito en señal de que la gran mayoría de nuestros clientes retomaron su calendario original de pagos. Trabajamos también de manera intensa para avanzar en la inclusión financiera. Incrementamos la presencia de la banca en 227 municipios con mucho mayor énfasis en el sur-sureste de México. Adicionalmente, duplicamos el número de clientes de banca digital al llegar a 30 millones de usuarios con una aplicación bancaria en su teléfono inteligente. Al día de hoy, los indicadores financieros de la banca en su conjunto mantienen una solidez muy relevante. Por ello, frente a la repercusión y la dificultad económica, la banca sigue siendo parte de la solución. En la ABM estamos muy conscientes que esta inusitada crisis económica ha afectado considerablemente a las personas físicas y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto se ve reflejado en el número de personas en estado de pobreza. Por ello, quiero tomar unos minutos para hablarles de 2 temas que debemos mantener y analizar con consideración detallada, no solamente para recuperar nuestra capacidad de crecimiento económico, sino también para elevar el bienestar de quienes menos tienen en México. El primero de ellos, la tan anhelada prosperidad.
Para entenderla con mayor profundidad, estamos obligados a identificar su origen, de dónde viene y cómo se genera. En el libro La paradoja de la prosperidad de Clayton Christensen y coautores, ofrecen un análisis tan profundo como elocuente sobre los caminos que han llevado a distintos países a la prosperidad. Estoy seguro que a nadie sorprenderé si les digo que el PIB per cápita de Japón es 4 veces mayor y el PIB per cápita de Corea del Sur es 3 veces mayor que el de México. Pero sí parece difícil de creer que en 1950 ambos eran más pequeños que el nuestro. Ambos países devastados por la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra de Corea. ¿Cómo lograron Japón y Corea tanta prosperidad? Nos relata Christensen que en su camino al éxito está plagado de ejemplos de innovación que crearon mercados de consumidores en donde no los había. Consumidores que aumentaron la demanda por infinidad de productos y servicios que multiplicaron el crecimiento económico de cada uno de esos dos países. La pobreza en Japón después de la Segunda Guerra Mundial era enorme, con una hambruna muy extendida. Con apoyo externo comenzó la reconstrucción del país y con ello aparecieron oportunidades para empresarios que pudieran advertir consumo potencial en donde no era aparente. Entre muchas otras empresas, los líderes de Sony y Toyota atinadamente decidieron que primero tenían que atender las necesidades del mercado local antes de pensar en exportar. Crearon productos con precios accesibles para satisfacer necesidades básicas de una población de muy bajos recursos que por ningún lado daba señales de consumo posible. Radios de transistores de bolsillo, televisiones blanco y negro portátiles y el Walkman, entre muchos otros productos de parte de Sony, y vehículos de bajo precio con la robustez suficiente para transitar en un país con solamente el 20% de las carreteras pavimentadas de parte de Toyota. Surgieron consumidores que no existían y con ellos la demanda por otros productos, servicios e infraestructura. Japón entró en un círculo virtuoso de generación de riqueza y se convirtió con el tiempo en la tercera economía del mundo. En Corea del Sur sucedió algo similar con Samsung, Hyundai, LG y Kia Motors. Las innovaciones de productos a precios competitivos para la población que anteriormente no tenía acceso a ellos por falta de conocimiento o de recursos o de tiempo, transformaron la dinámica económica del país. Las preguntas obligadas en este momento son: ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué seguimos con un número elevado de personas en pobreza alimentaria? La paradoja de nuestra limitada prosperidad se vuelve más compleja de comprender si tomamos en cuenta nuestros atributos. Somos un pueblo orgulloso de su capacidad de respuesta ante la adversidad, calificado con frecuencia por organismos internacionales como el más trabajador del mundo, seguido de Corea del Sur. En las últimas 3 décadas hemos innovado constantemente para elevar la eficiencia de nuestros trabajadores, capaces hoy de competir al tú por tú con los mejores del mundo, pero siempre orientados a satisfacer la demanda de consumidores ya existentes en mercados externos. Para conquistar el siguiente nivel de desarrollo económico y convertirnos en potencia mundial, es indispensable innovar para satisfacer las demandas de millones de mexicanos que hoy no son consumidores de los productos existentes. Se trata concretamente de multiplicar su capacidad de crear riqueza para elevar sustancialmente sus niveles de bienestar. Por fortuna, en las últimas 2 décadas hemos logrado avances con ofertas creativas que están dando ya resultados muy favorables. En los últimos 18 años, los bancos orientados a quienes tienen escasez de recursos han bancarizado a 17 millones de personas,
en su mayoría mujeres, con productos y servicios de crédito, ahorro y medios de pago que les han permitido potenciar su creación de riqueza. En los últimos 10 años, un joven neoleonés, Javier Lozano, fundó Clínicas del Azúcar para atender a decenas de miles de enfermos de diabetes de bajos recursos, la segunda causa de muerte en nuestro país. En ese mismo tiempo, Hugo Ladislao Moreno creó la empresa Ópticas Verde Verdad para atender un mercado potencial de 10 millones de personas que no tienen dinero suficiente para comprar lentes con graduación. En los últimos 15 años, la marca de motocicletas Itálica ha permitido a 5.7 millones de personas elevar su capacidad de generar riqueza, incrementando su movilidad con unidades a precios muy competitivos que anteriormente no existían. Finalmente, después de 2 años de trabajo, integrando a los gobiernos estatales de Chiapas, Veracruz y Tabasco y uniendo a todos los participantes en la cadena de valor en la producción de leche, a fines del año pasado se puso en marcha con los primeros financiamientos el proyecto Cuencas Lecheras del sur-sureste de México. En los próximos 3 a 5 años, los pequeños y medianos productores de leche de esa región, con mayor producción y mejores precios, aumentarán su capacidad para crear riqueza. Sin embargo, tenemos aún un largo camino por recorrer para llegar a la meta deseada. El segundo tema, señor presidente, es que coincidimos plenamente con su precepto prohibido prohibir. Sin embargo, en estos momentos que tanto requerimos reactivar nuestra economía, debemos de estar conscientes que no solamente se prohíbe por decreto o por iniciativa legislativa. La regulación y la burocracia excesivas también prohíben. Como ejemplo palpable está la creación de nuevas empresas formales. Por supuesto que de derecho no es una actividad prohibida. Sin embargo, de hecho, con la regulación y la burocracia actuales resulta prohibitivo hacerlo. Tengo aquí en mi mano un manual preparado por expertos en la materia para la creación de una empresa formal que consta de 44 páginas, incluyendo 11 anexos. Si ponemos este manual en el contexto del tiempo requerido, el solicitante tiene que dedicar entre 66 y 90 días para solventar todos los trámites. Pensemos brevemente que en nuestras manos está transformar este tortuoso proceso en un solo trámite digital que dure entre 2 y 3 días, como sucede en los países avanzados del mundo. Señor presidente, respetuosamente, creo que nos urge como país simplificar este y muchos otros trámites burocráticos para lograr el bienestar de toda la población que tanto anhelamos. Estos son los 2 temas que más me inquietaron en los últimos 24 meses y que me sentí obligado a compartir con todos ustedes. De igual manera, quiero comunicarles que en estos 2 años, gracias a la confianza de mis colegas banqueros, he tenido el privilegio de servir al gremio, trabajando de la mano con profesionales de muy alto nivel. Un abrazo con mi agradecimiento a los integrantes del comité de dirección, Carlos Rojo, presidente ejecutivo, y los vicepresidentes actuales, Julio Carranza, Adrián Otero, Eduardo Zuna y Raúl Martínez Hostos. También a quienes fueron vicepresidentes por un tiempo breve, Ernesto Torres Cantú, Manuel Romo y Enrique Zorrilla. A los presidentes de las 8 comisiones y los coordinadores de los 42 comités, mi reconocimiento por su estupenda labor en favor de la banca. De igual manera, al equipo de profesionales que llevan la administración del ABM, comandados por Juan Carlos Jiménez. Celebro con entusiasmo que mi querido amigo Daniel Becker-Feldman, presidente y director general de Banca Mifel, sea quien a partir de hoy ocupe la presidencia de la ABM. Daniel es un banquero muy destacado y experimentado que sin lugar a duda será un gran líder del gremio bancario. Debo señalar que las labores altruistas del ABM con Fundación Quiera
siguieron creciendo para brindar apoyo a 52 organizaciones que se dedican a atender a niñas y niños en situación de calle. Agradezco profundamente a mi esposa Hortensia por haber encabezado ese esfuerzo en la presidencia de la Fundación. Bajo su liderazgo, el brazo filantrópico de la ABM retomó sus propósitos originales con estupendos resultados. A Carmela Pires y todo su equipo, reconocimiento del ABM por una labor de alto valor profesional. Señor presidente, antes de concluir estas palabras, quiero agradecerle muy cumplidamente el haberme permitido a nombre de los bancos de México tener un diálogo abierto y franco con usted. Pudimos tratar todos los temas de interés común, aún aquellos en los que nuestras opiniones no coincidieron. Siempre con cordialidad, respeto y afecto, señor presidente, le reitero mi gratitud. Al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, al subsecretario Gabriel Llorio, al titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, Jorge Meléndez, al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, a los miembros de la Junta de Gobierno y al equipo de colaboradores del Banco Central, al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, a los presidentes de la Conducef, Óscar Rosado, y del IPAB, Gabriel Limón, mi agradecimiento profundo. A todos mis colegas banqueros, a todos los aquí presentes y los que nos ven y nos escuchan, les deseo que el éxito, la prosperidad y el bienestar los acompañe siempre. Y les pido, les ruego, les exijo que cumplan con la sagrada obligación de ser felices. Muchas gracias.